Un cordial saludo a un día más con la gracia del Señor. Proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 998 es un punto breve que responde a la pregunta de ¿quién resucitará? Y dice, todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Y este es un texto literal de Juan 5, versículo 29, capítulo 5, versículo 29. Todos los hombres resucitarán, los que hayan hecho el bien para la vida, los que hayan hecho el mal para la condenación. También se nos ofrece otro texto paralelo del Antiguo Testamento, que es Daniel 12, versículo 2. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Bueno, esta explicación tiene su razón de ser, porque en otros pasajes de la Sagrada Escritura pues puede haber algunos versículos que podríamos interpretar mal, porque generalmente, claro, como es lógico, generalmente la Sagrada Escritura habla de la resurrección de los muertos en un contexto de resurrección para la vida eterna, resurrección para la salvación eterna. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo, Juan 6, 64 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Claro, uno, dependiendo de cómo interprete ese texto, pues podía entender, bueno, pues entonces yo le resucitaré en el último día, se refiere, le resucitaré para el cielo, como si Dios únicamente fuese a resucitar aquellos que resucita para la salvación eterna. Bueno, es que hay que comprender que la Sagrada Escritura es fiel reflejo de la voluntad salvífica de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y Dios no quiere la condenación de nadie. Por lo tanto, lo más frecuente es que en la mayoría de los textos se hable de la resurrección refiriéndose a la resurrección para el cielo. Pero eso no quiere decir de que también de que otros, los que no vayan a salvarse, vayan a quedar sin resucitar, porque la resurrección es para todo el género humano. En ese texto que he leído, Juan 6:64, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Esa palabra yo le resucitaré se refiere, le resucitaré para el cielo. Pero eso no quiere decir que aquellos que se hayan cerrado totalmente al amor y a la misericordia de Dios, que estén en un estado de condenación, sus almas, que sus almas estén en la condenación, no vayan también sus cuerpos a resucitar y unirse a sus almas en ese estado de condenación. Y la prueba está en esos textos pues claves, que aquí también nos ofrece pues el Catecismo. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación, que es Juan 5:29. O este otro de Daniel 12:2, los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, el horror eterno. Por lo tanto, la virtud de la resurrección la vamos a alcanzar todos. ¿Por qué? Pues porque el hombre, como hemos dicho antes, el hombre es una unión sustancial de cuerpo y alma, y por lo tanto el hombre no será hombre en el pleno sentido de la palabra hasta que pues el cuerpo y el alma no se vean nuevamente pues unidos. Eso es lo que afirma el punto 998. El siguiente, el 999. ¿Cómo? Responde a la pregunta de ¿cómo será esa resurrección? Y dice, Cristo resucitó con su propio cuerpo. Aquí un texto. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Esto es Lucas 24:39. Y continúa, pero él no volvió a una vida temporal. Del mismo modo que en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora. Pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Y aquí viene un texto de 1 Corintios 15. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive si no muere.
Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Pues es lógico, ¿no?, que todos nosotros tengamos pues una cierta curiosidad. ¿Cómo será eso de la resurrección, no? Y ahí se desatan un poco pues nuestras curiosidades y uno dice, bueno, ¿y con qué cuerpo resucitaré? Esa pregunta muchas veces la hemos escuchado los sacerdotes. Pero dejando un poco lo que podría ser un poco curiosidades ante las cuales tampoco la Sagrada Escritura nos da más respuesta, ¿no? Pero vamos a ir a los datos fundamentales. Y los datos fundamentales son los siguientes. Que Cristo resucitó con su propio cuerpo. Es decir, que el cuerpo que estaba en el sepulcro, ese cuerpo fue el que fue las arras para la resurrección. O sea, Dios dio la potencia de que ese cuerpo, a partir de ese cuerpo, Dios le glorificase en ese mismo cuerpo que el Cristo había vivido en su vida, en la fase mortal de su vida. Esto lo hemos tenido siempre claro, por eso precisamente cuando depositamos el cuerpo en el cementerio, y recuerdo haber hecho el comentario aquí de que la palabra cementerio significa dormitorio en latín, los cristianos hemos cambiado el nombre al lugar en que se deposita los muertos, y si los paganos antiguamente le llamaban el lugar de los muertos, nosotros le llamamos el cementerio, porque entendemos que esos cuerpos que depositamos en la tierra son las arras de la resurrección, y Dios reavivará esos cuerpos. Los primeros cristianos en sus tumbas utilizaban y representaban en las tumbas la imagen del ave fénix. ¿Qué es el ave fénix? Pues es una imagen pagana, pero que los cristianos tomaron, hicieron suya para aplicarla a la resurrección. El ave fénix era, pues se ve como un montón de cenizas de las que resurge un águila. O sea, el águila está resurgiendo de sus cenizas. Esa imagen los cristianos dijeron, esa imagen puede representar la resurrección. Y entonces en muchas tumbas ponían la imagen del ave fénix de un montón de ceniza de la cual resurgía un águila. Y entonces depositaban el cuerpo pues en ese sepulcro con esa firme esperanza de que ahí se estaban depositando las arras de la resurrección. A partir de esos restos Dios recrearía al hombre, al cuerpo humano en la resurrección. Entonces, digamos, yendo un poco a los datos esenciales, el cuerpo resucitado de Cristo, que es la única comparación que tenemos para entender cómo va a ser nuestra resurrección, la única comparación que tenemos es lo ocurrido en Jesucristo. ¿Era el mismo cuerpo? Sí, era el mismo cuerpo. Porque la prueba es que el sepulcro estaba vacío, la prueba es que Juan, cuando entra al sepulcro, ve que las vendas estaban dobladas, estaban deshinchadas, se había de alguna manera volatilizado el cuerpo que estaba dentro de esas vendas. Entonces eso le impresiona profundamente a Juan y ve que la piedra había sido corrida, etcétera. Bien, ahora es cuando se aparece a Tomás, le dice, Tomás, mira mis manos, mira los agujeros de mis clavos, mira mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Y como pensaban que era un fantasma, Jesús les dice, ¿tenéis algo para comer? Es decir, Jesús subraya mucho pues que su cuerpo es el mismo cuerpo, sustancialmente es el mismo cuerpo. Ahora bien, por otra parte, es un cuerpo que ha sido transfigurado, ha sido glorificado. No es un cuerpo carnal, es un cuerpo espiritual. No es una resurrección la de Jesús como la resurrección de Lázaro, o como la hija de Jairo, o como el hijo de la viuda de Naín. No, porque aquellas resurrecciones eran una vuelta a la vida temporal. Y aquellas resurrecciones no eran resurrecciones para la vida eterna, sino que fueron unos milagros de resurrección
en el que los cuerpos no eran glorificados, sino que Lázaro continuaba teniendo un cuerpo pues mortal. Pero la resurrección de Cristo y nuestra resurrección será una resurrección para la vida eterna, no para vivir unos años más aquí. Y por lo tanto será con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a los límites y a las limitaciones de la materia. Fijaros que Jesús resucitado pues traspasa o sea, aparece y desaparece. Está con los discípulos de Maús y le reconocen al partir el pan y Jesús desaparece. A veces les cuesta reconocerle, porque es un cuerpo resucitado. Y Jesús resucitado pues tiene esa capacidad de hacerse presente en medio de una reunión sin haber entrado por la puerta, vamos. O sea, es decir, no está sujeto a las leyes físicas. Si Jesús hizo también algunos signos, ¿no?, como pudieron ser los signos de comer con ellos, etcétera, son unos signos para sacudir su incredulidad, pero no es que un cuerpo resucitado necesite comer, entendamos eso. Un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes físicas, ni puede ser tocado tampoco por nuestras manos. Si el cuerpo resucitado de Cristo se dejó tocar por Tomás, fue haciendo un milagro de Dios para sacudir nuestra incredulidad. El que Jesús conviviese con nosotros durante 40 días, no antes de ascender a los cielos, y que se dejase ver, se dejase tocar, etcétera, fue por un milagro de Dios que quiso que en este momento ese cuerpo resucitado fuese visible, fuese palpable, porque por naturaleza un cuerpo glorificado no es perceptible por nuestros sentidos. En resumen, la pregunta era, ¿cómo resucitaremos? Será nuestro mismo cuerpo, pero no un cuerpo, dice aquí el catecismo, no un cuerpo carnal, sino un cuerpo espiritual, transfigurado en la gloria. Fijaros que dice San Pablo, ¿con qué cuerpo vuelven en la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino que muere, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. O sea, dice San Pablo, ese cuerpo que hemos depositado en la tierra será como un grano de trigo, del cual renace pues una espiga, un cuerpo espiritual. Ahora es, sin embargo, depositamos en la tierra ese cuerpo material, ese cuerpo carnal, sabiendo que de él Dios se servirá para recrear un cuerpo espiritual. Dice el texto de San Pablo, depositamos un cuerpo, dice en griego, soma sarkikos, quiere decir un cuerpo carnal, y recogemos, después en la cosecha, recogeremos un cuerpo espiritual, soma neumáticos, es decir, lo que sembramos, lo que ponemos en la tumba, es carnal, lo que saldrá de ella será espiritualizado, porque habrá participado de la gloria de Cristo. Eso es lo que sabemos. Luego es verdad que uno tendría un montón de preguntas curiosas, pero bueno, como vamos a ver en el punto siguiente, la Sagrada Escritura pues no está para respondernos pues muchas curiosidades, sino para darnos los datos fundamentales de la fe. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.